Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro, a esta nueva clase de didáctica. Ya vamos finalizando, estamos en el último tramo y esta que tenemos hoy es la clase número 8, también dedicada al currículum. Estamos trabajando en nuestro tercer eje del análisis del campo del currículum y sus vínculos con justamente el campo de la didáctica, ¿verdad? Así que bueno, en esta unidad número 3, que representa la unidad didáctica y currículum, trabajaremos específicamente en el concepto o los conceptos de currículum en relación también a las instituciones escolares. Para ello, hoy vamos a trabajar con una bibliografía muy rica que tenían para el día de hoy. Vamos a trabajar con esta autora principalmente, que se llama Inés Dussel, que es profesora e investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de México, una doctora en educación, en ciencias de la educación de la UBA, tiene ya también una maestría muy importante en Flaxo, y nosotros vamos a trabajar hoy con un texto que se hizo en el programa de capacitación multimedial, que se llama Explora, que es en relación a las ciencias del mundo contemporáneo. El texto se llama Pedagogía y Currículum y justamente vamos a pensar a partir de este texto, que lo sacó el Ministerio de Educación, algunas cuestiones, como vimos hoy, en relación al currículum y en relación a las instituciones. También vamos a tomar como referencia bibliográfica para el día de hoy partes de conceptos de este libro, que acá se los pongo en pantalla para que lo vean cerquita, que tenían para hoy también, de Pico y Oriente, que también es un compilado sobre didáctica y currículum, aportes teóricos, para intervenir en las prácticas de enseñanza. Vamos a situarnos en algunos capítulos. Este texto está producido por la Universidad de La Plata. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar entonces en un breve recorrido y vamos a partir, como lo solemos hacer en algunas clases, como lo estuvimos haciendo también en la actividad que tenían de inicio hoy, una actividad de poner para ustedes qué contenidos o qué había en el currículo, para empezar a pensar esto que ya comenzaron con la profesora Anabela la clase anterior. Vamos a pensar entre todos qué es el currículum escolar. Es un concepto o un término que solemos escucharlo, que estamos hoy por hoy bastante familiarizados, pero la idea es que podamos preguntarnos un poquito más sobre esto hoy. ¿Es lo mismo hablar de currículum, de planes de estudio, de programas, de asignaturas? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de estos conceptos? Diseño curricular jurisdiccional es lo mismo que enseñamos todos los días. Ustedes habrán escuchado hablar de lo que es el currículum prescripto, el currículum oculto. ¿Y qué relaciones podemos encontrar, ¿no?, entre currículum e instituciones? La idea es detener un ratito a pensar estas preguntas. A veces lo tenemos tan familiarizado este concepto que bueno, está naturalizado algunas ideas sobre ello. Pero vamos a pensar un poquito en torno a estas autoras que nombramos hoy, a este material que tenemos para hoy, sobre el concepto de currículum, ¿no? Es un concepto que tiene más de 40 años en el uso, por lo menos acá en nuestro país. Antes se hablaba más de programas de estudio, de planes de estudio, para hacer referencia a esto mismo, pero a partir de las reformas y de los cambios, sobre todo en los 90, se impulsó este concepto de currículum. ¿Para qué? Para pensar el contenido, para pensar la forma de enseñar, ¿no? Surge ligado esto a la necesidad de un cambio. Va a estar la palabra currículum
asociada a un cambio en términos de educación, o en términos de políticas educativas, como la llave transformadora, ¿no? Que se encuentra en la preocupación de la actualización de planes, de programas, pero sobre todo a esta idea de actualización, ¿no? Justamente de reforma. Entonces, hablamos de algunas definiciones para pensar, para ir pensando juntos, van a estar en torno a qué es un conjunto de elementos y actividades que determinan un proceso educativo, también un conjunto de supuestos y metas que se desea lograr en el proceso formativo, una organización y descripción de enseñanzas que deben impartirse en el curso o ciclo de enseñanzas. También se lo ha nombrado como el programa detallado de alguna disciplina que se debe incluir conceptos, contenidos, que debe aprender un alumno, la metodología que aplicará también, ¿no? Para lograr determinado objetivo. Son muchas las tareas que hoy se demanda a una institución escolar. Pensemos un poquito, entonces, cuando hablamos de currículum y cuando hablamos de estas definiciones que andan como dando vuelta, porque la idea es pensar qué es lo que se enseña en las escuelas y para qué, cuál es el sentido de lo que hoy enseñamos para la escuela, el sentido en relación no solo al sujeto, sino a lo social, ¿no? A lo colectivo. Bueno, ahí le puse un poquito esto de los cambios, ¿no? Que veníamos hablando y asociar siempre estas modificaciones que se fueron dando en torno al currículum, en torno justamente a cambios, ¿no? A las reformas que se quisieron ir produciendo. Pero la idea central es que nosotros, desde acá, desde la universidad, desde esta cátedra, podamos ir avanzando en, sobre todo, formularnos preguntas, ¿no? Preguntas en torno a qué es lo que se enseña en las escuelas. ¿Qué se demanda hoy a una institución escolar? Pensemos entre todos la escuela de hoy. Y pensemos entre todos cómo era la escuela en los 50. Es muy distinta, ¿verdad? Sus demandas, sus necesidades, sus contextos y sobre todo lo que la sociedad le ha ido pidiendo a las escuelas hoy. Son muchas las tareas que demanda justamente. Algunas tareas de estas son de asistencialismo, ¿verdad? De contención afectiva, de organización de espacios recreativos también, de formación de actitudes y disposiciones. Bueno, es mucho más y muy diferente a los requerimientos que había antes. Entonces aparece el problema del contexto, ¿no? Aparece el problema de empezar a pensar este currículum y la didáctica desde nosotros, pero siempre en relación a qué necesidades, qué se le está pidiendo al colegio hoy, y en este concepto o en esta institución determinada, ¿verdad? Así es importante poder ir identificando y precisar las cuestiones que están en juego hoy y encontrar algunas orientaciones que nos señalan hacia dónde hay que dirigirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos hoy? Vamos a pensar, ¿qué entendemos hoy por currículum? Porque desde este lugar, desde esta capacidad, desde esta característica que hoy que podemos, perdón, desde esta categoría que hoy estamos pensando, justamente la idea es pensar en el sentido un poquito más de la educación, ¿verdad? Entonces, vamos a leer entre todos, acompáñenme, algunas características de lo que entendemos por currículum, ¿no? Sabemos que un currículum siempre va a implicar una selección y una transmisión de cultura, no se puede enseñar todo, siempre hay un recorte, una selección,
¿no? Sabemos que este currículum es un documento público, ¿no? Que le llega a las escuelas, que le llega a las instituciones como un documento, ¿verdad? Otra característica que es un acuerdo social sobre los que se debe transmitir las nuevas generaciones, sobre qué se debe transmitir en el espacio escolar. Es un acuerdo relativamente consensuado y relativamente restringido, que tiene características públicas y que trasciende a cada institución y a cada docente también. Contribuye con la construcción de lo común en lo social y busca organizar y regular lo que sucede en la escuela. Estas son algunas de las características para ir pensando un poquito el currículum. Justamente lo central es que va a tender a ser algo colectivo que trasciende y que está dirigido a las nuevas generaciones, ¿verdad? Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar. Bueno, vamos a leer alguna definición que han propuesto. Por ejemplo, para el inglés Evo Goldson, el currículum es una guía del mapa institucional de las escuelas. Dice que permite ver la organización de los saberes, de las experiencias y de los vínculos con los alumnos. Fija patrones de relación, modela la forma de la comunicación también y marca los grados de autonomía académica, ¿no? Es un modo de regular y legislar la vida de los docentes. Pero básicamente nos dice que es el lugar donde está lo que se enseña y cómo se enseña. Y esto afecta y atraviesa a toda institución. ¿Se entiende? O sea, va a ser el lugar donde está esa selección de contenidos que la sociedad elige que es pertinente enseñar en este momento histórico, en este lugar geográfico, y también la modalidad de cómo enseñarlo. El currículum, ustedes, no sé si alguna vez tuvieron acceso a uno, si no, mismo en la actividad que hoy tenemos pensada de producción para hoy, van a tener un código QR donde van a la página del ABC, si no la pueden googlear por supuesto, y ahí tienen el diseño curricular, por ejemplo, de primaria. Si ahondan en la página tienen mucho más material también, para ponerse un poquito en contacto con el currículum. Porque el currículum no tiene solo lo que se enseña, sino también cómo se enseña. Y acá es una parte muy importante desde nosotros que estamos pensando hoy justamente la didáctica, ¿verdad? Bueno, pero si pensamos en currículum, ¿y qué se enseña en una institución escolar? ¿Y qué se aprende en una institución escolar? ¿Se aprenden solo contenidos? ¿Se aprende solo de matemática, de prácticas del lenguaje, de lengua, de ciencias? ¿Qué piensan ustedes? Si pudieran hacer una lista, ¿no? Las cosas que ustedes aprendieron de la escuela, ¿qué tendría esa lista? Imagínense, pónganse a pensar un ratito, detengan el video y traten de escribir, aunque sea mentalmente, qué cosas aprendieron ustedes en la escuela. Bueno, van a pensar entonces, seguramente, que hay cosas que exceden a los contenidos, a las ciencias. Va a haber otras cosas como todo lo que tiene que ver con el encuentro del otro, con todo lo que sucede en la escuela, con el poner el acento en todas las cosas que se aprenden en la escuela, en los recreos, en las formas de tratarse, en las experiencias escolares, en los modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los pares,
con nuestros maestros, en las normas, en lo que se puede hacer, en lo que no se puede hacer. Entonces, si pensamos esto de qué se enseña o qué se aprende uno en la escuela en relación al currículum, podemos pensar entonces que el currículum tiene una parte de prescripto, que es lo que veníamos hablando antes, que es ese texto que llega a las instituciones, ¿no? Este texto donde diseña el ministerio, donde hay una normativa, una letra escrita, pero también el currículum tendría una parte que se llama real, se la conoce también como currículum en acción o oculto, que tiene que ver con todo eso que sucede en la escuela, que no está prescripto, pero que sucede, ¿verdad? En las instituciones escolares, que tiene que ver también con contenidos, experiencias, con modos, con costumbres, ¿verdad? Porque en la escuela se aprende mucho más que contenido escolar, que ciencias. Entonces, todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que organizan la vida cotidiana de la escuela tiene un sentido educativo, ¿no? Sean conscientes o no, nos gusten o no. Todo eso tiene un sentido y va a tener que ver con entonces que nosotros podamos pensar qué tenemos que incluir entonces en nuestras enseñanzas. ¿Qué se produce en la escuela? ¿Y qué limitaciones aparecen a veces en estos currículum prescriptos? Algunas de las experiencias que suceden en la escuela, que no están escritas en el diseño curricular, son de gran importancia y tienen consecuencias graves para la vida futura de nuestros alumnos. Quizá habría que pensar algunos modos oblicuos, proponen estas autoras, ¿no? Menos directos y vinculados con los contenidos escolares, pero que atraviesen de alguna manera para formar experiencias de tipo significativas, con sentido, ¿no? ¿Cuál es la relación entonces que tenemos entre el currículum prescripto y el currículum real? Al formalizar los contenidos, las recomendaciones, las metodologías, las fundamentaciones, las bibliografías, el currículum organiza el campo posible de acción, de maestros, de alumnos, la relación entre ellos, delimita también los objetivos con los que se debe interactuar, ¿no? En determinada experiencia. El currículum suele actuar como ley, entonces, en la escuela. Es muy interesante si lo pensamos desde este punto. Vamos a ver algunas cosas. Acá hay un grafiquito que actúa como síntesis de un poquito de las cosas que venimos hablando. El currículum, entonces, como definición, tiene características polisémico, polimorfo y a la vez es complejo. Hablamos de un currículum oculto, hablamos de un currículum prescripto y un currículum nulo. También tenemos que pensar que el currículum tiene diferentes niveles de concreción, ¿no? Eso tiene que ver justamente con el nivel que nos estamos ocupando. Hay un currículum a nivel nacional, hay un segundo currículum que tiene que ver con lo jurisdiccional, donde aparecen los lineamientos curriculares pero provinciales. Y también tenemos la posibilidad de lo que tiene que ver con cada institución escolar, que se va a llamar PEI, que justamente va a tener que ver con los proyectos de cada institución escolar, que es un poco de lo que nos habla María Raquel Coscarelli en su capítulo 2 del texto. Después, por supuesto, ¿qué queda? El aula, ¿no? La planificación de cada docente en particular. La posibilidad
que tiene cada docente de singularizar, de contextualizar, ¿verdad? De ponerle el tinte de color que tenga que ver con esa institución y con ese grupo particular de alumnos. O sea que si bien tiene un aspecto general y común, a través de estos distintos niveles se puede dar una singularidad también y se tendría que dar a determinado contenido, a determinada forma de enseñar. ¿Para qué? Justamente, para que sea más significativa la enseñanza y por lo tanto esa práctica de enseñanza tenga un sentido, tenga un sentido de producción ética y un sentido de justamente significatividad, ¿no? De intentar esa mejor clase posible, mejor enseñanza, mejor práctica posible para ese grupo determinado de alumnos, a la vez que vamos ajustando y que vamos teniendo en cuenta todas estas particularidades tan singulares a la hora de pensar nuestras prácticas, justamente lo que hacemos es tratar de mejorar las prácticas de aprendizaje, de lo que veníamos hablando, por supuesto, clases anteriores, ¿no? Pero bueno, avancemos un poquito más. Hay una dimensión pedagógica didáctica, ¿no? Para pensar, que tiene que ver con pensar, con justamente lo que veníamos hablando, reflexionar críticamente la documentación curricular. Ese currículum prescripto que nos llega, que llega a la institución escolar, que llega a cada aula, a cada docente, poderlo pensar, poder reflexionar lo que veníamos charlando antes, para a partir de ahí diseñar, ¿no? Diseñar oportunidades concretas para los chicos y chicas de esta institución, a través de proyectos, como hablábamos antes, singularizados, contextualizados, regionalizados, teniendo en cuenta siempre nuestro sentido, nuestras metas y en relación a la actualidad. Entonces, desde este lugar, siempre teniendo muy presente nuestra disciplina didáctica, el sentido que podemos a través de ella y de nuestras prácticas de enseñanza poderle dar nosotros un poquito a la vida, ¿verdad? Vamos a pensar entonces en la propuesta de esta clase, que tiene que ver con abrir el currículum, abrirlo y poder reflexionar no solo hacia nuevas metodologías, sino también hacia nuevos saberes que posibiliten nuevas experiencias y formas de conocimiento. Experiencias que tengan que ver con un valor significativo en la vida real, en el contexto que cada sujeto le va a tocar vivir, ¿no? ¿Verdad? Para su futuro. Por eso uno de los aspectos que nos parece importante, por ejemplo, para pensar, para incorporar hoy en día, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso, ¿verdad?, de las tecnologías, ¿no? Poderlo ir pensando cómo esta herramienta nos posibilitan desde el aprendizaje y desde nosotros, desde este espacio que estamos teniendo hoy, que es la formación justamente de psicopedagogos, cómo nos posibilita a través de la tecnología y el juego prácticas de aprendizaje, prácticas de enseñanza lúdicas que hagan del aprender algo más natural, diría en algún punto, si tenemos en cuenta que un niño aprende jugando, eh, y teniendo en cuenta el contexto tecnológico en el cual estamos insertos hoy más que nunca. Bueno, esta es una propuesta última para ir pensando, ¿no?, entre todos, siempre haciendo hincapié en el valor de la reflexión sobre el currículum y teniendo en cuenta el sentido, no solo hacia el interior de cada institución, sino lo que veníamos hablando, voy a remarcar, el sentido y el valor social. ¿Para qué? Enseñar para vivir mejor.
es estar preparado para el mundo y sus innovaciones. Bueno, espero haberlos dejado pensando. A continuación tienen una propuesta en torno al currículum, a la posibilidad de hipotetizar y pensar actualizaciones posibles. En este caso tomamos el ejemplo de la tecnología. Tiene una propuesta que nos parece que es muy interesante porque tiene que ver con esto que dijimos de lo lúdico y del posicionamiento también a partir de ahí del rol psicopedagógico. Así que les dejo un saludo grande y recuerden que siempre tienen los foros para repreguntar, para abrir debates y discusiones en torno a cada una de las clases. Bueno, hasta la próxima a todos.